Buenos días, familia. Nada, simplemente os quería contar un poquito lo que le contamos a los niños y a las niñas el otro día en el cole sobre la inteligencia artificial, más o menos para que sepáis cuál es el mensaje que queríamos mandarles, ¿no? Entonces, bueno, la charla era sobre eso, sobre el uso de la inteligencia artificial. Fue un poco diferente el mensaje a los de bachillerato y los últimos cursos de secundaria que a los de primero, ¿no? Para simplemente hacerles saber que hasta que no se cumplen los 13 años, estas herramientas en principio no se deberían, o no, por los términos y condiciones dicen que no se pueden usar, que es algo que tienen que hablar con sus padres y con los profesores para, bueno, para decidir cuándo es un buen momento para usarlo, ¿no? Y que queríamos contarles un poquito más para que, bueno, para que nos dijesen, para que lo sepáis, para que nos dijesen qué saben y demás y demás. Bueno, empezamos para llamar su atención, pues bueno, hicimos una canción para que veáis cómo le llamamos la atención. Yeah, yeah, Nova Scrul Almería, esto va para la clase entera. IA en el micro, sabiduría verdadera. Sube el volumen. Hoy venimos a soltaros un sermón moderno, de esos que no van en libros pero sí en cuadernos. IA, colega, no es ciencia ficción, es tu colega invisible, tu segunda opción. No pillas la... Bueno, pues eso, es una canción que hice con inteligencia artificial para llamar su atención. Veis que un poco le personalizamos la portada incluso para que viesen, pues esta imagen también estaba hecha con inteligencia artificial. Y bueno, pues eso, preguntamos a ver quién había usado y tanto en primaria como en secundaria la gran mayoría, hubieron algunos niños y niñas que no levantaron la mano, pero la gran mayoría levantaron la mano y le preguntamos que qué les parecía. Y bueno, ¿no? Pues decían, es una pasada, me hace todo el trabajo, ¿no? Por lo que esperábamos un poco escuchar. La gran mayoría hacía referencia al uso de la inteligencia artificial para pedirle que le hiciese cosas, ¿no? Entonces, bueno, para darles un poco de contexto, le dijimos que estamos haciendo un trabajo junto con el colegio y que lo estamos haciendo público y en el que estamos involucrando no solo a personas del colegio, que veis aquí las fotos de la directora y de Noemí y Carmen, la directora y la jefa de estudios de secundaria, sino que estamos involucrando y hablando con personas expertas en inteligencia artificial, profesores y profesoras de otros centros, de diferentes asignaturas, filosofía, mates, de ciclos formativos de informática, periodistas incluso, expertos en inteligencia artificial, para un poco sacarle todo el jugo y hacer un material que nos sirva para formar a nuestros niños y niñas de la mejor manera posible, intentar que no les afecte la inteligencia artificial de manera negativa. Vale, entonces pues básicamente le explicamos que por qué le estábamos haciendo esta formación, por qué queríamos enseñarles a que aprendiesen a usar de manera correcta la inteligencia artificial. Pues no necesariamente, porque nos fuera a quitar el trabajo, aunque probablemente ya está transformando, bueno, sin el probablemente, ya hay muchos trabajos que se están viendo afectados por estas herramientas, ¿no? Pero se verán más en el futuro, pero porque al final el mundo está cambiando muy rápidamente. Las profesiones que existen a día de hoy, ¿no? Pues son muy distintas a las que habían hace unos años cuando nosotros estudiábamos, o han surgido muchas nuevas, y esto pues va a seguir cambiando. Entonces básicamente queríamos prepararles porque, entre otras cosas, uno de los criterios de evaluación que tienen, según la LOMLOE, que hay que evaluar también es el uso responsable de las nuevas tecnologías. Y bueno, pues básicamente en esto consiste pues usar la inteligencia artificial también es una nueva tecnología y usarla responsablemente significa usarla en tu beneficio y no usarla en tu perjuicio, ¿no? Y le decíamos que bueno, que esto podía ser una opinión un poco sesgada, pero que desde el centro y por mi parte particularmente, pero creo que la de mucha opinión de muchos madres y padres, es que el uso de la tecnología bien usada es beneficioso, ¿no? Es como decir, si una persona a día de hoy se trata de resolver un problema sin ordenadores o sin internet, a personas que sí usen la tecnología, ¿no? Pues para ayudarle el corrector ortográfico o buscar información en internet, saber diferenciar la información verdadera o más veraz y creíble de la que no. Pues eso, el formarse para no caer en la noticia falsa, ¿no? En la fake news. Entonces, bueno, porque todo eso era importante, ¿no? Entonces, lo primero que le queríamos responder es la pregunta que todos y todas tenían en la cabeza, ¿no? Es, vale, entonces me estáis diciendo que puedo usar ChatGPT para hacer mis trabajos.
Entonces, bueno, aquí la pregunta que le rebotábamos un poco la pregunta, ¿no? La pregunta es, no es si la podéis usar, es cómo la usáis, ¿no? Hay muchas formas de usarla. Podemos empezar desde decirle, oye, hazme todo el trabajo, yo no hago nada y lo entrego y ni siquiera me lo leo. Todo lo que decíamos que obviamente así no se puede usar la inteligencia artificial. No por nada, porque al final se están haciendo... Es como hacer chuletas en un examen, ¿no? Al final se están haciendo... Bueno, usé la expresión hacerse trampas al solitario, pero bueno, lo dije que era autoengañarse, ¿no? Que podíamos decidir hasta qué punto podíamos hacer cada uno, ¿no? Porque es verdad que la inteligencia artificial puede ser una herramienta que te haga todo o tú te puedes pedir que te haga más, ¿no? Tú lo editas, ¿no? Le pides que te escriba el contenido y tú lo editas, que sería tú haces muy poquito, o la IA te ofrece contenido y a partir de ahí tú trabajas y los mejoras, que aún así sigue haciendo muy poquito. Entonces, bueno, pues que dejamos que hay esto es una rúbrica que hay por ahí que hizo un profesor, Ramón Besonías, de un profesor de filosofía de otro centro, y que al final lo que le veníamos a decir es que no hay que estar ni en un extremo ni en el otro. Probablemente no hay que dejar que no usen la inteligencia artificial. A lo mejor hay trabajos concretos en los que, pues por lo que sea, sí se decide que no se puede usar para nada la inteligencia artificial, pero habrá otros en los que sea recomendable, bueno y recomendable que las usen, ¿no? Y que esto es algo que tienen que hablar con sus profesores, que tienen que hablar con vosotros y que hay que marcar un poco hasta qué punto se puede usar, ¿no? Y esto es algo que iremos concretando y nosotros seguiremos hablando con el centro, intentaremos llegar a pues unas convenciones, unas normas de hasta dónde sí, hasta dónde no, y igual con vosotros intentaremos, pues llegar como comunidad educativa a una especie de consenso, o normas generalizadas. Pero una de las cosas más importantes que le decíamos es que cuando la usen, no lo escondan, que no es necesario, que le estamos diciendo expresamente que si la usan, pero lo usan bien, que es perfecto, y que para saber si la están usando bien nos tienen que decir cómo la están usando. ¿Para qué y cómo? Para que nosotros podamos, porque todos estamos aprendiendo en esta tecnología, una tecnología que todo el mundo está aprendiendo, los propios profesionales de la inteligencia artificial están intentando, ni siquiera entienden completamente cómo funciona todo, por irnos a un extremo, ¿no? Hay cosas que hay mucha estadística por detrás, hay mucha complejidad matemática que hace que cuando tú preguntes 2 veces la misma pregunta, las respuestas sean completamente o muy distintas. Y no sabemos muchas veces, no se sabe muy bien por qué el cambiar a lo mejor lo que se llama el prompt o la instrucción, por qué cambiando unas palabras o cambiando un poco la forma de ese prompt, la respuesta es la que es, ¿no? Empíricamente, se puede ir probando cosas y ver que funcionan mejor normalmente, que hay como unos patrones. Pero entonces, para eso necesitamos que ellos escriban, nos digan qué han hecho. Pues lo he usado para agrupar ideas, lo he usado para que me mejore, para que me dé ideas para mejorar el título. Bueno, pues dime qué texto le has pasado, pásame las conversaciones para que así nosotros podamos decirle, oye, mira, pues esto lo podías haber hecho mejor, o esto así no, o mira, no te has dado cuenta, y al preguntar, porque el aprender a hacer preguntas es muy importante, lo podías haber preguntado de otra forma, ¿no? O pedido de otra forma. Entonces, a partir de ahí le dijimos, ya nos pusimos el caso concreto de ChatGPT, que es como una de las herramientas que todo el mundo conoce y una de las más potentes a nivel general, no es la más potente en todo, pero le dijimos que una parte muy importante es que cuando usen ChatGPT y tengan una cuenta, y vosotros les deis permiso para tener esas cuentas y demás, pues básicamente se creen, la personalicen diciendo, por ejemplo, pues en qué curso están. El nombre le dijimos que era muy opcional, eso es para que sientan, ¿no?, que le responda diciendo su nombre. Pero le dijimos que pusieran, por ejemplo, el curso en el que están, dónde están, y que están en Almería, en Andalucía, ¿no? Le dijimos que pusieran, pues que las respuestas que den estén de acuerdo a los criterios de evaluación de la LOE o los contenidos de las materias que toque, ¿vale? Todo esto, repito, lo hicimos con la parte de la cuenta gratuita. Le explicamos que le pueden decir a ChatGPT cómo quieren recibir las explicaciones, pues si quieren que utilice un vocabulario pues muy completo o un vocabulario cercano para que ellos puedan aprender palabras nuevas que a lo mejor en su día a día pues no estén tan acostumbrados a escuchar. Entonces le puede decir, usa un vocabulario avanzado o no sé cómo lo podría poner, ¿no? Pero que al final, si hay palabras que no entienden, pues luego le puedan seleccionar esa palabra y decirle, explícame qué significa esta palabra. Y a la vez que van recibiendo explicaciones, van ganando vocabulario, ¿vale?
Entonces, eso, le puede decir que le explique las cosas paso a paso y que le explique no solo el cómo resolver las cosas, sino por qué se resuelven así, para que al mismo tiempo pues vayan recibiendo una respuesta adecuada a lo que esperamos, como si fuera un profesor, ¿no? Lo que le explicaría un profesor. Entonces, de alguna forma podemos intentar, no tenemos garantías de que todo lo vaya a tomar al pie de la letra, pero al configurar la herramienta, las probabilidades de que nos dé una respuesta más válida, pues más alta, ¿no? O más adecuada a lo que queremos que los niños reciban, los niños y las niñas, ¿no? Además, le pueden decir, si quieres que sepa algo más de ti, pues le puedes decir, oye, quiero que sepas que a mí se me da bien aprender de manera visual, pues quiero que me hagas esquemas, o quiero que me genere gráficos, o que me colorees, ¿no? El texto, que en cierto modo, bueno, colores creo que no los puedo poner tal cual, pero a día de hoy probablemente no, y pasa mañana sí, ¿no? Y le puede decir, oye, pues si te gustan las historias, cuéntamelo en forma de historia, se me dan bien las mates para, yo que sé, que me ponme analogías con este tema que me gusta mucho, o este videojuego, ¿no? Explícamelo e intenta hacerme una analogía con esto, eso. Todo eso lo pueden preconfigurar para que a partir de ahí, cada vez que le hagan una pregunta, pues le responda de manera más adecuada, ¿vale? Y una cosa muy importante que le dijimos, y esto además es una recomendación de la OCU, de la Organización de Defensa de los Consumidores, es desactivar en la configuración, en los controles de datos, que ChatGPT, que OpenAI, la empresa que hay por detrás, no pueda utilizar nuestras conversaciones para entrenar, o los datos que les pasemos para entrenar los siguientes modelos, ¿vale? Esto a nivel de privacidad, porque si os fijáis estamos poniendo muchas cosas de cómo me gusta a mí que me expliquen las cosas, le estoy poniendo mi nombre. Bueno, pues todo este tipo de cosas, desactivárselo en las opciones de configuración. Entonces, bueno, a partir de ahí le dijimos, vale, ¿y ahora cómo lo usamos? Bueno, pues la primera recomendación que le hicimos es no uséis ChatGPT como si fuera Google. ¿Vale? Por ejemplo, yo en Google podría poner una pregunta en plan, ¿cuál es la fuerza que actúa sobre un cuerpo? ¿Vale? Pues podemos decir que esto es no es una manera óptima o una mala forma de usar ChatGPT, ¿no? Porque cuando le hacemos esta pregunta, la respuesta que nos da es una respuesta muy genérica porque no le hemos dado mucha información. Y entonces aquí, por ejemplo, nos puede hablar de fuerzas eléctricas o magnéticas, de rozamiento, que a lo mejor para un alumno de secundaria, pues a lo mejor está introduciendo temas que no conoce. Si hemos configurado el chat, probablemente esto ya no pase, ¿vale? Pero si no lo hubiésemos configurado, una forma un poco más correcta sería, vale, dime cuál es la fuerza que actúa sobre un cuerpo y ten en cuenta que estoy en, por ejemplo, segundo de la ESO, ¿no? Entonces, ahí le estamos dando un poquito más de contexto y la respuesta, si nos fijamos, va a ser un poquito más dirigida a una persona de su edad, ¿vale? Donde ya se va explicando un poquito las diferentes partes de pues, bueno, cuál es la fuerza, ¿no? La masa por la gravedad y demás, ¿no? Dicho esto, ya le decíamos, bueno, eso es mejorar un poquito el nivel pro, el nivel un poquito más avanzado, donde está mucho mejor, sería, oye, actúa como un o una profesora de esta asignatura, de este curso. Quiero que me ayudes a entender esto. Quiero que la respuesta que me des sea formato lista o sea un análisis paso a paso. Y además quiero que la longitud de la respuesta no sea mayor de X cantidad. ¿Vale? Entonces eso sería, cuanto la petición más concreta se la demos, la respuesta más ajustada a lo que esperamos recibir va a ser. Esa es una de las grandes ventajas de la inteligencia artificial y lo que queríamos que supiesen. Pero si esto queremos llevarlo a un nivel más allá, ¿no? Lo que dice el vocabulario de las niñas y niños de hoy en día, ¿no? El nivel Dios sería pues añade el contexto, hasta dónde quieres que llegue, dime a quién va dirigido, ¿no? Que, por ejemplo, si estás haciendo un trabajo y este trabajo va dirigido al profe de clase, o esto es un trabajo que tengo que presentar en un congreso, en un concurso del grupo, donde hay niños de diferentes cursos, que saben del tema, que no saben del tema. Te puede decir tono, estilo. Bueno, dijimos que esto se puede hacer mucho más avanzado y que entendemos que esto
para ellos el articular o el llegar a escribir una instrucción tan completa va a ser muy complejo, sobre todo en las edades más tempranas, pero incluso para los más mayores, a nosotros, yo le decía, a mí mismo, muchas veces me cuesta pensar qué más le puedo pasar, ¿no? Entonces, primero le puse un ejemplo que era que se pusieran un poco en el contexto de que en clase de lengua nos han pedido que hagamos un trabajo, una redacción en la que argumentemos si creemos que se debería de prohibir el uso de la inteligencia artificial en clase o no. ¿Vale? Entonces le iba a decir una forma correcta de hacer uso de la inteligencia artificial, por lo menos en nuestra perspectiva, ¿no? Que tú haces primero el trabajo, lo escribes lo mejor que puedas y luego piensas, vale, voy a usar la inteligencia artificial para mejorar mi trabajo. Entonces, esta sería una instrucción que yo he preparado para ayudarme con eso. Actúa como una profesora de lengua que da un buen feedback y quiere ayudarme a mejorar sin hacerme el trabajo. Quiero que me ayudes a revisar y a mejorar el texto argumentativo que me han pedido en clase, adjunto, porque te voy a adjuntar mi trabajo que he escrito y sobre si se debería de prohibir la inteligencia artificial en clase. Devuélveme un análisis con comentarios y sugerencias organizadas por partes del texto sin reescribirlo completo. Enfatizo que no quiero que me haga el trabajo. Ten en cuenta el siguiente contexto. Lo he escrito para una clase de este curso. Tengo que seguir la estructura que me ha dicho el profe o la profe, que es esta. Mi objetivo con esto es mejorar mi capacidad de argumentar, expresar mis ideas con claridad y organizar bien el texto. El contenido va dirigido a mi profesora. Escríbelo en un tono cercano y correcto, un estilo explicativo. Y condiciones especiales, no quiero que me escriba el texto entero, tercera vez que se lo digo, solo quiero sugerencias de mejora y hay errores importantes si hay errores importantes quiero que me expliques por qué hay errores. Y ya le dije, no siempre os tenéis que fiar de que la argumentación que te dé tiene que ser 100% correcta. Y luego enfatizamos un poco más en este mensaje, ¿no? Me gustaría que me digan los argumentos tan bien equilibrados, ¿vale? Entonces digo, aquí hay cosas que es verdad que un niño o una niña, pues a lo mejor le puede sonar con qué significa eso de bien equilibrado. Y ahora os cuento lo que vamos a hacer al respecto con esto. ¿Vale? Entonces, le enseñé el ejemplo, ¿no? Dice, yo he hecho esto y aquí tenéis la respuesta que yo conseguí. Le subí un archivo, le pasé ese pedazo de instrucción y entonces esta fue la respuesta. Muy buen trabajo, no sé qué, no sé cuánto. Y ahora dice, vale, sobre la introducción, yo escribí esto y me da este comentario. Lo positivo, bueno, la introducción tiene gancho, lo de la revolución silenciosa, bueno, aquí lo que sea, van a recibir un feedback y una sugerencia de mejora, que por lo menos le van a ayudar a pensar. Pueden hacer los trabajos, pueden ayudarse por vosotros, por los padres si tienen tiempo, pero bueno, la inteligencia artificial puede ayudarles también a darle un poco de feedback e intentar, ¿no? En un momento dado, si algo no les convence, y dice, oye, encontraste con lo que piensan algunos profesores y tu opinión está bien, pero podrías matizar un poco más para no sonar simplista. Y aquí le pueden seleccionar esto y le pueden decir, ¿qué quieres decir con simplista? ¿Vale? Imaginaos que no entienden lo que le está diciendo la inteligencia artificial. Pues selecciona un párrafo y aquí te explica lo que quiere decir. Entonces, esto es una forma en la que pueden utilizar esta herramienta para entender, para pensar, para tener un segundo punto de vista. Y era un poco lo que queríamos enseñarles, ¿no? Que es una forma de hacerlo y que, como decía, las instrucciones las tareas que le pueden pedir pueden ser muy amplias, puede haber muchas cosas en el contexto que se pueden poner. Entonces vamos a trabajar, estamos ya trabajando con el cole para intentar reunir ejemplos de tareas para las diferentes asignaturas que podrían utilizar, ¿no? Aquí veis, por ejemplo, bueno, pues eso, dame feedback constructivo, pero no escribas el documento. Hazme preguntas que me hagan pensar sobre algunas lagunas o faltas de perspectiva. Busca otros contenidos en internet que me puedan ayudar a mejorar o complementar este trabajo. ¿No? Entonces aquí evalúa la fluidez y la organización. Hay muchísimas cosas que le podemos pedir a la inteligencia artificial que a lo mejor no son obvias para nadie. Entonces pues queremos hacer ese ejercicio entre todos de ir creando este recurso para que nos ayude a entender cómo la podemos usar, ¿vale? Y esto es algo que tendremos que ir refinando con el tiempo y habrá alguna formación en la que les explicaremos qué cosas se pueden pedir, todas estas instrucciones y qué significan, ¿vale? Bueno, pero ¿qué más se puede hacer con la inteligencia artificial? Porque le dijimos, esto de hacer los trabajos es como lo más obvio que ¡pum! Nos viene a la cabeza y es para lo que ya están usando
muchos de ellos la inteligencia artificial, ¿no? Le decíamos que esto era como la punta del iceberg, que hay muchas más cosas que podemos llegar a hacer y es lo que está, el trabajo de investigación que estamos haciendo, que se puede utilizar para comprender mejor una materia. Por ejemplo, hay una explicación de un profe o una profe que no se entiende, le puede decir, oye, me lo puedes explicar de otra forma, me lo puedes explicar usando ejemplos sobre lo que yo ya conozco estas cosas, o para practicar, en plan, bueno, pues ahora quiero hacer más ejercicios sobre este tema, ayúdame a hacer ejercicios de nivel fácil, medio, avanzado, o para memorizar, oye, me toca memorizar. Ahora vamos a ir viendo algunos de estos ejemplos, pero esto es lo que dijimos, que este es el objetivo que tenemos en el proyecto que estamos haciendo, es indagar mucho en estos diferentes aspectos de uso de la inteligencia artificial para ir haciendo como formaciones concretas en cómo se puede utilizar para mejorar al final las capacidades ¿no? Para que nuestros hijos e hijas sean más competitivos en el futuro, estén mejor preparados y la usen no para fastidiarse y autosabotearse en su educación, sino al revés, para mejorar y ser más inteligentes y hacer un mejor uso de las herramientas que nosotros no hemos tenido, ¿no? Entonces, aquí le ponía un ejemplo para practicar con ejercicios que me había dado la profe Belén y Noemí sobre cosas que a ellas, de momento, pues sí les parece bien que se usen para ello, ¿no? Dice, pues mira, reacciones de física y química, pues si os doy un ejercicio y os doy la solución, pues si no sois capaces de desarrollar el ajuste de una reacción química, pues podéis usarla para eso, ¿no? Entonces aquí le ponía un ejemplo, ¿no? Ya con el contexto de que estoy en tercero de la ESO, ¿no? Ayúdame a ajustar esta reacción química. Entonces aquí te lo explica. Es importante que, según la profe Belén, que lo hagamos así y que tengamos la solución y luego tengamos el desarrollo y que podamos comprobar que el desarrollo esté bien. Y si no, pues bueno, pues verificarlo, ¿no? Aquí fijaos que da bastante explicación. Entonces nos decía, vale, pues en física y química, para practicar, cuando tengáis que hacer ejercicio, cuando hayáis hecho la solución, hayáis hecho el ejercicio, pues luego a lo mejor revisar. Si uno no os sale, pues a lo mejor lo podéis utilizar así. En lengua, ¿no? Pues a lo mejor tiene una frase de Carlos abrazó a su hermano y lo que te decía es, no le preguntes que te busque el complemento directo de la oración, ¿no? No le pidas que te lo resuelva, sino una duda que dice que siempre tienen los alumnos, ¿no? Es, oye, en esta frase el complemento directo puede ser una persona, ¿por qué? Dice que si le haces la pregunta así, pues la respuesta suele ser más correcta, ¿no? Entonces, bueno, estamos en ese proceso de que los profes y las profes piensen que sí y que no, que comprueben, no solo que también vean, porque la inteligencia artificial muchas veces falla, en qué cosas fallan, en qué cosas no fallan. Es verdad que la inteligencia artificial está cambiando, está evolucionando y cosas que fallan hoy, pasado mañana funcionan. Pero bueno, también es lo que decimos, es lo importante para que no se saboteen en su formación, ¿vale? Y ahora pasábamos vale, hemos visto un poquito de ChatGPT, podíamos ver muchas más cosas, pero queríamos enseñarle otras herramientas más, ¿no? Entonces le decíamos, mira, cuando tengáis que investigar, imaginad que tenéis que hacer un trabajo, ¿vale? Entonces yo les quería hablar de una que a mí me parece especialmente muy útil, que se llama Perplexity, que sirve para buscar y hacer investigación de una manera mucho más productiva. Entonces imaginad, ¿no? Que decía, mira, tienes que hacer un trabajo sobre la influencia de las redes sociales y los influencers en los adolescentes, ¿no? Imaginad que han pedido, te lo decíamos a los alumnos, que hagáis un trabajo sobre eso, que habléis de los influencers que existen, de cuánto hay, de cuánto ganan, de qué hay que hacer para llegar a serlo y cómo de plena es su vida, ¿no? Si son felices, si no. Entonces, por ejemplo, decía, una cosa que podéis utilizar es, claro, tenéis que hacer un trabajo sobre esto. ¿Cuáles son las fuentes? ¿Dónde podéis encontrar información fiable sobre este tema? Entonces le podéis decir a Perplexity, ayúdame a identificar cuáles son las fuentes de mayor autoridad, más confiables, más fidedignas, que puedo usar para documentarme sobre este reportaje. Entonces aquí le decíamos dos cosas. La inteligencia artificial, le explicábamos pues que los modelos tradicionales hasta hace no mucho tiempo tenían conocimientos hasta un momento dado en el tiempo, que era hasta cuando se entrenaban, hasta cuando se generaba la fórmula matemática con muchísimas variables que hacen que funcionen a día de hoy. Cuando le preguntabas contenidos actuales, pues te decían, lo siento, no lo sé, o se inventaban las cosas, ¿no? Esto se ha ido mejorando, pero metieron una función que se llama la función de búsqueda. Que si nos vamos a estas herramientas, cuando le damos una función de búsqueda, le pasamos esa instrucción, si nos fijamos en Perplexity,
Cuando hacemos eso nos dice, vale, he hecho 2 tareas. Entonces dice, para buscar fuentes de autoridad, cantidad de ingresos no sé cuánto, ha hecho estas búsquedas en un buscador que normalmente creo que es Bing, si no me equivoco, pero bueno, eso es lo de menos. Lo importante es que fijaos que ha dividido mi pregunta en varios tipos de consultas, ha encontrado diferentes páginas web donde ha encontrado resultados que le han salido bien posicionadas en el buscador, lo que haríamos un humano, ¿no? Muchas veces pues nos vamos, buscamos y empezamos a leer. Y lo que hace es resumir toda la información y darnos una respuesta. Aquí veis que al final ha sacado información de todos estos sitios, de 28 fuentes, y nos ha recopilado la respuesta y nos la ha sintetizado. Y si os fijáis, pues aquí nos dice, vale, por tipos de influencer he encontrado esto, sobre cuántos existen he encontrado esto, y aquí puedes ver la referencia, que es lo que decimos, esto es una de las cosas importantes de esta herramienta, ¿no? Y de esta función de búsqueda. Ha buscado, puede ser que el texto que aparezca aquí se lo hayan inventado un poco, puede pasar, que haya alguna cosa que diga aquí que no existe en el artículo, pero por lo menos le ha ayudado un poco a organizar la información. ¿Vale? Esta es la función de búsqueda. Eso es Perplexity. Y ChatGPT, cuando le deis aquí, también tiene una versión de búsqueda en Internet. ¿Vale? Y aquí es la búsqueda que tenemos aquí. Lo que yo quería enseñarles es, fijaos que una pregunta que yo le he dicho es, ayúdame a verificar cuáles son las fuentes de mayor autoridad. Y aquí me ha sacado un blog de una empresa, esto que yo sé que es una empresa que se llama Hotspot. Aquí nos ha sacado otro nombre de otra cosa que parece otra empresa. Nos dicen puro marketing, nos dan información de sitios que han hablado sobre estos temas, pero que podríamos decir que son opiniones muy subjetivas y que probablemente muy influenciadas por los intereses de estas propias empresas. Esta es una empresa de marketing, pues probablemente su público son gente que le gusta el marketing y le va a contar desde una perspectiva pues seguramente muy secada. Entonces, lo que le decíamos es, aquí hay otra opción que es la de investigación, que en ChatGPT es de pago, pero Perplexity tiene una versión gratuita que le permite hacer una serie de preguntas al día. No sé, son 3, 4 preguntas al día. Si os fijáis, ante la misma pregunta, el razonamiento y las tareas que hace la investigación es mucho mayor. Si os fijáis, aquí empieza por buscar fuentes de autoridad de influencer, estudios de impacto de redes sociales adolescentes, y empieza a buscar otra información, ¿no? Y aquí te dice, vale, he buscado fuentes que apuntan a informes académicos, no sé qué, no sé cuánto, pero me falta información sobre... y sigue buscando. Entonces ahora refina la búsqueda para intentar completar todo lo que le hemos pedido, ¿no? Fuentes oficiales de influencers, Entonces las búsquedas... Este proceso de investigación, de research, normalmente suele dar, en este caso, resultados mucho más finos. Son computacionalmente, son para el ordenador más caros, consumen más energía, también hay que decirlo. Pero si os fijáis aquí, la fuente, consulta más fuentes y fijaros en la respuesta. Fuentes de autoridad para un reportaje de influencia y impacto en adolescentes. Organizaciones internacionales y estudios científicos. UNESCO y organismos oficiales. Fijaos que probablemente esta investigación ha hilado mucho más fino, usando la misma herramienta, pulsando un botón distinto. Hemos conseguido algo que nos ha ayudado, esto tarda 1 o 2 minutos, nos ha organizado bastante la información para ayudarnos a saber por dónde partir. ¿Vale? Entonces le decía que esta herramienta, por ejemplo, a mí me parece muy útil para eso, cuando necesitamos acelerar el proceso o queremos acelerar un poco el proceso de dame una imagen general sobre un tema, investígame y dame información, ¿vale? La siguiente herramienta en el proceso de investigación que le quería explicar es, vale, una cosa es que la inteligencia artificial me dé un montón, me organice las cosas, y otra cosa es que ahora yo estudie este contenido. Porque hay que estudiar todas estas cosas, no vale con decir házmelo, es lo que el mensaje le repetíamos, ¿no? Y hay una herramienta de Google que se llama NotebookLM, que tiene una ventaja y es que te permite sumergirte en esos contenidos que ya tú has seleccionado, que lo puede haber seleccionado manualmente o con una ayuda como la de Perplexity, ¿no? Y el ejemplo que les ponía, ¿no? Imaginad que ahora ya hemos hecho algo parecido, pero en este caso con temas de cambio climático, y ahora quiero estudiar voy a prepararme y estudiar sobre el tema. ¿Vale? Entonces, dejadme un segundito que os voy a ver. Chum. Vale, NotebookLM, lo que les decía al final, es una herramienta que igual gratuitamente, una de las ventajas que tiene NotebookLM... por cierto, una cosa que no he dicho, que también le dijimos en clase, fue
no subáis contenidos personales, en el sentido de no subáis la dirección de vuestra casa, no subáis DNI, no subáis información sensible, que aunque le hemos dicho que no queremos que usen nuestros datos, no podemos decir a ciencia cierta ni con garantías que ellos no vayan a hacerlo o que vaya a haber un fallo de seguridad. Así que tuviesen mucho cuidado en ese sentido, que fuesen muy responsables y cuidadosos con la información que suben en herramientas como ChatGPT. En NotebookLM también, aunque aquí hay una diferencia un poco más, o estresan mucho más o hacen mucho más hincapié desde Google en que lo que se suba a NotebookLM, ellos garantizan que no se va a usar para entrenamiento, o sea, que se va a mantener la privacidad, ¿vale? Entonces, dicho eso, la forma en la que funciona NotebookLM es: se van creando proyectos, ¿vale? Le dais aquí y lo que hace es os crea un proyecto vacío. Yo voy a abrir uno donde ya he metido 4 fuentes y lo que te pide es, te sale una ventana como esta. Dice, vale, vamos a hacer un trabajo sobre un tema, dame la información sobre ese tema. ¿Vale? Entonces aquí podemos añadir hasta 50 fuentes, creo que a día de hoy por lo menos. Podéis subir ficheros de audio, podéis subir PDFs. No estoy 100% seguro si se pueden subir fotografías. Fue una pregunta que me hicieron en clase. Se pueden subir presentaciones, se pueden subir vídeos de YouTube. Entonces, fijaos aquí, yo por ejemplo, incluso puedes decir, no tiene una herramienta para buscar fuentes, ¿no? Cuando va añadiendo las fuentes, fijaros, yo aquí por ejemplo le puse la página web de la Wikipedia, ¿no? Dije, esto de cambio climático, venga, pues le voy a pasar la web de la Wikipedia. Si quisieran ellos mismos podrían decir, oye, pues de todos estos documentos que hay en la referencia, en la bibliografía, pues me gustan o estos me inspiran confianza. Pues los podrían meter si quieren a mano, porque al meter una URL lo único que hacen es meter el texto de esta página. Los enlaces no los visitan, no se pone a visitar todas las páginas que están enlazadas de una página, ¿vale? Entonces, te coge ese, aquí le pasé pues un PDF, si mal no recuerdo, le subí un vídeo de YouTube y entonces lo que le decía es, ¿ahora cómo se usa esto? Digamos, esto lo primero que nos hace es nos puede permitir generar una guía de estudios. Le puedes decir, oye, sobre estos materiales, genérame sobre todos ellos una guía de estudio. Le das aquí, se pone a trabajar y entonces en base a las 4 fuentes que tengo seleccionadas, fijaos que me está generando una guía de estudio, que creo que ya lo hice en su día. Entonces básicamente pues me hace un cuestionario y fijaos que todo me lo está haciendo en inglés. Yo aquí le decía que no he probado sé que hace, si le pides que hagas cosas en español, te las puede hacer. No he probado a hacerlo todo. Entonces esto es cuestión de ir jugando un poco con él. Fijaros que puede hacer un mapa mental, le podemos pedir, aquí si le hacemos una pregunta en plan, en español, ¿cuál es el factor que más está influyendo en el cambio climático? ¿Vale? Digamos que está como si fuera un profesor que le hemos alimentado con todo este contenido. Cuando le hacemos esta pregunta, lo que nos va a hacer esta herramienta es buscar en todos estos recursos la respuesta a nuestra pregunta. Y fijaos que funciona de una manera similar a Perplexity cuando le decíamos buscar, pero ahora va a buscar solo en los recursos que nosotros le hemos pasado. Y dice, pues la actividad, y le puede decir aquí, respóndeme en español, por favor. Respóndeme en español, bueno, el por favor no hace falta que lo digamos, siempre decimos que para que la... Pero fijaos que aquí entonces le puedes decir otra vez la misma pregunta, a ver si ahora me responde en español. ¿Vale? Fijaos que esto al final, y lo que digo, habrá que verificar si la respuesta es realmente correcta, pero ya nos va diciendo, oye, en este momento de este recurso le podemos hacer clic aquí y nos dice, mira, de esta guía, en este apartado hay un buscador personalizado donde nos saca dónde está la respuesta a lo que estamos preguntando con respecto a cada uno de estos recursos. Entonces, esto es muy potente porque nos ayuda, no nos tenemos que leer muchas veces, podemos descargarnos 28 estudios científicos y desde el cole podemos decirle, oye, una pregunta en mi lenguaje, en mi vocabulario, y me puede ayudar a sacar cosas. Y en un momento dado puede decir, oye, esta es la respuesta. Y pueden coger esta respuesta y esa ChatGPT y le puede decir, por favor, ¿me puedes decir esto en un vocabulario que yo entienda? O me lo puedes explicar para, ¿no? He encontrado esta información, quiero que me la expliques de una forma más concreta, ¿no? Que yo entienda mejor. Entonces decía que esta otra herramienta muy útil, que además
como decíamos antes, cada estudiante tiene una fortaleza, unas debilidades, se le da mejor aprender de una forma u otra. Hay personas que son muy visuales y que los esquemas le ayudan mucho. Hay personas que, pues, el formato audio, ¿no? El audiovisual le entra mucho mejor que sentarse delante de un texto y leer un documento de 20 páginas. Yo, por ejemplo, personalmente, siempre me ha costado más concentrarme y estudiar en documentos que son texto plano versus aquellos que son más en formato transparencias, con imágenes, con gráficos, diagramas. Entonces yo le decía que la inteligencia artificial también puede ayudar en esto, ¿no? Y concretamente Notebook LM tiene una herramienta que ha dado mucho de qué hablar, que es muy interesante y muy potente, que es la posibilidad de decirle que te genere un podcast. Fijaos que aquí te dice, crea una conversación. Y esto va a hacer una conversación entre dos personas que están hablando de este tema. Aquí, si mal no recuerdo, tenía una opción que no sé por qué ahora no me ha salido. Tarda unos minutos, pero hay una opción que tendría que revisar ahora porque no salía aquí. Déjame que voy a abrir otro en el proceso. Ah, vale. Y esto se me ha cambiado a otra cuenta que tengo yo aquí. Vamos a ver... que creo que cuando ya la has generado una vez... Esto es lo que os quería enseñar. Aquí hay una parte que pone personalizar. Cuando le damos a personalizar, antes de generar el podcast, le podemos decir, oye, mira, aquí por aquí está solo en inglés. Yo en su día he probado a ponerle y decirle que lo haga en español y me lo ha sacado en español. Y aquí le puedes decir, oye, quiero que te centres en este problema, ¿no? No sé, cuáles son las principales organizaciones que están vigilando temas de cambio climático. Entonces, o céntrate en esto como para explicar todo este contenido a un estudiante de tercero de ESO, de primero de bachillerato, ¿vale? Estas son instrucciones que le podemos pasar aquí y vuelvo a lo que digo siempre, no podemos confiar al 100% en que todas las instrucciones que le demos vayan a seguirla al pie de la letra. Cuantas más instrucciones le demos, más fácil es que se olvide de alguna, pero nos dan esta opción, ¿no? Y una cosa muy interesante, muy divertida, es que cuando le damos a generar, luego tú puedes ponerte a escuchar el podcast y si dicen algo que te suena raro, que no estás de acuerdo, que te genera dudas, le puedes dar al botón de modo interactivo y puedes interrumpir el podcast y puedes decir, pues yo no entiendo esto que acabas de decir o yo no estoy de acuerdo con esto. Y el podcast automáticamente recibe tu audio y las personas que están hablando responden a ese comentario. Entonces es como una forma muy interesante, sobre todo para las personas o las más kinestésicas, ¿no? Las que no pueden estar en modo pasivo escuchando, leyendo, sino que necesitan experimentar, tocar y juguetear, ¿no? con el conocimiento. Entonces, bueno, pues le dije que esta otra funcionalidad que ha dado mucho que hablar. Hay una herramienta que yo he visto por ahí para Windows que te permite, esto ya no es inteligencia artificial, pero bueno, que te permite convertir texto a audio, que yo no he usado todavía porque yo no tengo Windows, pero que hay herramientas por ahí que podemos usar en un momento dado, y esto ya es más un uso responsable de la tecnología para ayudarnos y adaptar los contenidos. Digamos que hay veces que uno está ya muy cansado, tiene mucha fatiga mental de llevar mucho rato estudiando y a lo mejor dice, oye, pues si me cojo, me doy un paseo o me subo en la bicicleta estática que tienen mis padres y me pongo los auriculares y me pongo la lección, pues a lo mejor así, pues mira, estoy escuchando, me espabilo, estoy haciendo ejercicio y aprovecho más el tiempo, ¿no? O no, simplemente necesito desconectar, que también a veces hace falta desconectar. Pues bueno, le dijimos que estas herramientas también están por ahí a su alcance. Y una de las últimas herramientas de las que le hablé es una que a mí me gusta también usar de vez en cuando, que se llama NoteGPT. Esta herramienta te permite hacer varias cosas, pero una de las cosas que te permite hacer, que a mí me gusta bastante, lo voy a abrir con mi cuenta... A ver, ¿funciona? Sí, vale. Pues tú le puedes pasar un vídeo, esto por ejemplo, un vídeo de 3 horas que yo me vi de cómo funciona la inteligencia artificial. Y yo quería estudiarme el contenido de este vídeo. Me pareció súper bueno. Entonces, esta herramienta lo que hace es, cuando tú te identificas, ¿vale? Ya os digo, esto es una cuenta gratuita. Loguéate con mi cuenta. Esta cuenta de correo.
¿vale? Lo que nos deja es pegarle aquí, nos permite hacer varias cosas, pero yo le expliqué concretamente lo de los vídeos, porque creo que es una cosa de las más útiles o diferenciales que es pasarle la URL de un vídeo. Cuando le pasas la URL de un vídeo, lo que hace esto, se descarga todo el texto, la transcripción del vídeo, que bueno, no siempre es perfecta, y lo que hace es te saca un resumen. Yo hasta lo que lo he usado, es verdad que yo lo he usado mucho con vídeo en inglés, te da un resumen bueno, da un resumen ejecutivo, casi podemos decir, un resumen muy bueno y bastante completo, mucho mejor que las descripciones tradicionales, donde nos explica todo lo que se habla en el vídeo, te destaca las cosas más importantes, y no solo eso, sino que seguimos navegando hasta abajo e incluso nos da, pues eso, un esquema visual de los diferentes temas que ha tratado. Esto no sé por qué ahora, vale, tengo que dar aquí al más. ¿Vale? Pero pueden navegar y pueden un poco explorar esta información en forma de mapa mental. Y una cosa que me gusta bastante es, oye, sé que ha hablado sobre esto, pero aquí te dice, oye, en este caso eran los modelos de entrenamiento, ¿no? Oye, ¿y qué es el modelo de la fase de preentrenamiento? Que no me ha terminado de quedar claro del todo, ¿no? Pues aquí coge y te responde un poco como si fuera la persona que ha hablado aquí, ¿no? Intenta usar ese contenido para darte una respuesta. Entonces, me parece una forma muy interesante porque te genera un chat como para hablar con el vídeo, te genera un resumen, te genera unos esquemas visuales. Entonces, bueno, en un momento dado, muchas veces cuando tienes muchos vídeos que quieres ver y no sabes a lo mejor son largos y quieres sacarte una idea, pues te puede servir un poco para discernir o elegir cuál de los vídeos ver primero para documentarte, ¿no? Más ejemplos y ya vamos terminando. Memorizar, ¿no? El típico ejemplo, tenemos que memorizarnos la tabla periódica de elementos. Pues aquí yo les dije otra herramienta que, bueno, también da mucho que hablar y está un poco en boca de esto, pues, en cuanto a los artistas, porque estas herramientas que generan, igual que las que generan textos como novelas y demás, pues pueden estar éticamente ahora mismo en una fase en la que bueno, es muy discutible. No quería entrar mucho en el terreno, pero les dije que, bueno, que esto de momento creemos que para el uso educativo que ellos que están haciendo es una herramienta que, bueno, mientras que puedan usar y demás, creemos que puede ser positiva, ¿no? Esto es, hazte una canción en el estilo que a ti te guste para ayudarte a memorizar la tabla periódica, ¿no? Entonces aquí les puse un ejemplo de un reggaetón trap latino en R&B con tal, ¿no? Esto le dije que podían usar el propio ChatGPT para decir, oye, dame una instrucción que le pueda dar a Suno.ai para generar una canción sobre esta temática que me ayude a memorizar no sé qué, no sé cuánto, siguiendo el estilo de este artista que me gusta mucho o de esta canción y que tenga rimas tal. Entonces, pues, ¿no? Que usando y que tenga reglas mnemotécnicas para ayudar a memorizar la tabla periódica, ¿no? Os pongo el ejemplo muy rápido y os lo quito. Tabla periódica, con flow y H es hidrógeno, el primero que entró es el helio, no reacciona, se quedó libre, litio, berilio y boro, es como carbono, el rey del oro. Nitrógeno, aire. Entonces, lo que decía son herramientas que ellos pueden en un momento dado usar, que incluso si hacen una canción que esté chula y que les ayuda a memorizarla, pueden compartir con sus compañeros y a lo mejor pueden hacer estos temazos que yo lo que vuelvo un poco a los principios, cuando nosotros éramos pequeños teníamos las típicas canciones de Melik y del cuerpo humano y demás, pues es poner una herramienta que están a su alcance para ayudarle a memorizar estas cosas, ¿no? ¿Y por qué no usarlas si tampoco le están haciendo, en este caso creo yo, mucho daño a nadie, ¿no? Entonces decía, esto es solo el principio, es rascar la superficie de muchísimas cosas más que podemos hacer, que estamos estudiando, de ayudarles a iniciarse en una materia, se puede utilizar la inteligencia artificial para eso, o para ayudarse a planificar su estudio, o a encontrar técnicas de estudios que les ayuden a aprender mejor, o a la hora de entender mejor las asignaturas, o de memorizar, o de pensar y desarrollar su pensamiento crítico y desafiar sus propias ideas y ayudarles a pensar un poco por qué ellos son como son, identificar sus fortalezas, que todo esto estamos nosotros, en el cole estamos para hacerlo. Pero en un momento dado a lo mejor ellos tienen esa inquietud y pueden utilizar estas herramientas de esa manera, ¿no? Para evaluarse, para hacerse más ejercicios porque quieren más, ¿no? Ojalá que lo que quieran es retarse a sí mismos más, ¿no?
para explorar nuevas materias, para encontrar cuáles son sus pasiones, cosas que le puedan gustar, para que el día de mañana, pues al final eligen el mejor camino que puedan, ¿no? Para al final del todo, ¿no? Como siempre digo, el objetivo es que consigan la felicidad, que sean independientes, que sean autosuficientes y demás, ¿no? Entonces, ya está. Antes de terminar, les quería mandar un mensaje también muy, muy importante, que era que la inteligencia artificial no es perfecta, que no se pueden fiar de todo lo que hace, que la inteligencia que ellos tienen es, a día de hoy, en muchos aspectos es superior a la que tiene la inteligencia artificial y que también se equivoca, ¿no? Y le ponía unos cuantos ejemplos de preguntas que algunas de estas ya las está corrigiendo los propios empresas cuando ven estos errores tan garrafales, ¿no? Como cuántas R's hay en la palabra otorrinolaringólogo, ¿no? Y te dice, oye, pues hay 3 claramente y las tengo, además las he resaltado en mayúscula para que fuese más fácilmente visible. Te dice, no, hay 4. ¿Por qué? Esto tiene su explicación, que es muy técnica, no voy a entrar en el caso de por qué estas cosas pasan, pero esto es por cómo funciona la inteligencia artificial, cómo estas fórmulas matemáticas, cómo se crean. Y aunque se pueden corregir, son como pequeños parches que están haciendo las empresas, porque claro, cuando salen estas cosas, los valores en bolsa, ¿no? Pierden dinero. Entonces se esfuerzan por arreglar estas cosas para que la percepción de que la inteligencia artificial es más inteligente de lo que es, pues ¿no? Se vaya creando. Y que no se piense, oye, pues ChatGPT falla más que una escopetilla de feria, ¿no? Esto no significa que la inteligencia artificial sea más lista, sino que han puesto muchas veces un parche, pero estos son problemas que tienen estas herramientas. Y he puesto unos poquitos ejemplos de muchas de las cosas, ¿no? Esto es una foto, es decir, ¿cuántas manzanas rojas hay en la foto, no? Y un humano claramente le decía, vemos que hay 4. Sin embargo, ChatGPT respondía, pues se observan 5. ¿Vale? Cosas que para nosotros son muy obvias, para la inteligencia artificial puede fallar. Además tiene muchos prejuicios. No quería usar la palabra sesgos porque me dijeron que a lo mejor no lo entendían, pero es un poco lo de los datos de entrenamiento con los que se genera esta inteligencia artificial y los intereses que hay por detrás de las empresas. Este es el ejemplo de Google en el que, claro, ellos quieren, por política de empresa, ¿no? Es muy importante pues ayudar que las minorías no se vean, ¿no? Afectadas porque hay menos contenido sobre ellas. Entonces se han modificado artificialmente estos modelos de alguna forma, y esto, por ejemplo, fue un escándalo que hubo en el año pasado, que esto ya lo corrigieron, hasta donde yo sé no está corregido, ¿no? Pero decía, oye, dame fotografías de soldados alemanes en la época nazi, ¿no? Y te salen personas de color, te salen eso, cosas que obviamente son erróneas. Y esto es por los datos de entrenamiento, ¿no? Y esto pasa con las imágenes y pasa con muchas cosas más, ¿vale? Aquí sobre los padres fundadores de Estados Unidos, que igual te ponen ahí personas indígenas y demás, que obviamente no fueron, en este caso, los fundadores al uso que entendemos en la sociedad moderna, ¿no? Y, como decía, también alucinan y se inventan cosas. Esto lo hemos escuchado muchas veces, esto también es del año pasado. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, le ponía como ejemplo que hay abogados que están usando la inteligencia artificial de manera irresponsable para presentar escritos alegatos en juicios y que están perdiendo su licencia porque estos documentos generados con inteligencia artificial se están inventando precedentes que no existen y ni siquiera se están tomando la molestia de revisarlos, ¿no? De que tengan mucho cuidado porque esto les puede pasar en un trabajo si no revisan las cosas y si no las hacen ellos y demás, que eso nos quita que podamos leer algo en internet que no sea una fuente fiable y terminamos escribiendo algo que sea erróneo, pero que lo hayamos escrito nosotros, que hayamos investigado y que vea la fuente y que aprendamos qué fuente es la que no es de fiar y que eso es parte del proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, ya con esto cerramos, que las conclusiones eran: hay muchas formas de usar la inteligencia artificial, no solo pedirle que te haga el trabajo y quedarte sentado mirando. Hay muchas herramientas que podemos usar en nuestro proceso educativo, que nosotros pensamos que no solo pueden usarla, sino que deben aprender a usarla. Los más mayores deben empezar pronto, los más pequeños a lo mejor todavía no, pero tienen que empezar a ir formándose y entendiendo estas herramientas que hay, ya dependiendo la edad de cada niño y, bueno, vuestros propios criterios. Que pidan ayuda, tanto a los profesores como si alguno de los padres tenéis, ¿no? Conocimiento y experiencia con las herramientas, pues que no lo oculten, que no es cuestión de hacer trampa, es al revés, es que está bien que lo usen, pero que lo usen bien y que les queremos ayudar y todos queremos aprender juntos. Que lo usan responsablemente, que es el mensaje más importante, que sean sinceros y transparentes, que expliquen cómo lo usan y para qué,
y que sean muy escépticos y escépticas a la hora de la información que les devuelve, que aunque les saque un resumen, pongan en duda las cosas, que tienen que desarrollar poco a poco ese criterio, ese radar para identificar cosas que puedan ser erróneas y no, pero a día de hoy puede ser que no lo tengan todavía tan claro y sea mucho más fácil colarle mentiras. Entonces tienen que ser muy concienzudos a la hora de buscar información. Y que esto aplica, en mi opinión, al mundo en general. Lo que veas en redes sociales, lo que escuches de cualquier lado, nunca te quedes con una única versión. Siempre es bueno escuchar varios puntos de vista e incluso que sean contradictorios para no quedarte solo con la versión de una parte. Resumen, la inteligencia artificial es una herramienta que en manos de un artista puede hacer maravillas. En manos de un niño de 2 años que no sabe cómo usarlo, pues puede generar destrozos, y que el objetivo es que aprendan a usarlas bien, que no la usen para engañarse, como decía al principio, para hacerse trampa al solitario. Y ya está, aquí les dejamos un ejemplo de cómo yo mismo he usado la inteligencia artificial a la hora de preparar esta presentación y bueno, pues para generar imágenes, para reordenar ideas, para buscar algunas lagunas de cosas que podía explicar, para modernizar algunas de las frases, para simplificar, para palabras que pudiesen, ¿no? Lo del sesgo y demás, cómo lo podía explicar con otras palabras. Bueno, pues cositas que a mí me han venido bien y ya está. Y aquí les decía que ya está, con cualquier cosa que tengan ellos, que, bueno, aparte de a vosotros y el cole, pues que a través del AMPA, pues también si necesitáis ayuda, si hay alguna herramienta, algo que os genere duda, que nadie puede responder, pues si queréis que intentemos echar un cable a las personas que estamos en el AMPA, que estamos trabajando con estas tecnologías, pues nada, estamos también disponibles ahí. Y ya está, este era un poco el mensaje, espero que os parezca correcto. Cualquier duda, sugerencia, preocupación que tengáis, como dije cuando anunciamos la iniciativa, hacérnosla llegar. Si hay alguna familia que sepa del tema, que tenga ideas, que quiera aportar al trabajo que estamos haciendo, esto forma parte al final de lo que queremos hacer desde la comunidad educativa que formamos los padres y el propio cole. Estamos más que encantados de escribirnos al correo del AMPA y vamos hablando a ver cómo podemos colaborar. Venga, muchas gracias y nada, seguimos en contacto. Seguiremos dando formaciones, cualquier cosilla nos decís. Venga, chao.